Listo, ahí está. Adelante, Ok. Leo. Bueno, primero me presento que la semana pasada no estuve en la clase. Yo voy a aportar acá, primero lo que vamos a ver es cómo implementar todo lo que se va a ir viendo con Claudio en la materia y con Juan Pablo, conmigo, lo que sea, que se vea el lado teórico, cómo lo vamos a materializar, ¿no? Nosotros, gran parte de la materia se va a basar en crear código. Va a tener una parte que va a ser toda la teoría, o sea, interpretar qué es lo que tenemos que resolver y cómo resolverlo. Y después se van a dar cuenta que un montón de esas formas de resolver van a necesitar usar la computadora, ¿no? O sea, van a tener un planteo teórico, pero para ejecutar esa solución vamos a tener que usar la computadora porque nos va a permitir iterar varias veces un mismo proceso, ¿no? Hasta encontrar una solución. Eh, Entiendo que la semana pasada vieron, por ejemplo, diagramas de flujo con Juan Pablo, y eso es una buena forma de empezar, ¿no? Esto está bueno entenderlo como una herramienta también, es decir, no es solo lo que vamos acá en la materia, no es solo aplicable a los problemas que vemos en la materia, sino que es aplicable a cualquier problema que ustedes se enfrenten y que se les ocurra, ¿no? Entonces, yo identifico como dos aristas que se ven en la materia, una referida a la mecánica estructural, que son los problemas que queremos resolver, y después están las herramientas que usamos para resolver esos problemas. Una de las herramientas es utilizar un lenguaje de programación, es decir, la computadora, mediante un lenguaje de programación, darle instrucciones para que nos resuelva ese problema. Pero se van a dar cuenta que no tiene fronteras. Es decir, no es que lo podemos aplicar a esto nada más. Creo que lo que está bueno es darse cuenta que lo pueden aplicar para un montón de cosas. No sé si alguno alguna vez programó algo o estuvo expuesto o tuvo el interés o escuchó o sí, o sea, hizo una carrera relacionada a programar algo. ¿Alguno? No, profe. Ok. Bueno, es un buen punto ese también para saber el nivel porque a veces también pasa que quizás yo me hablo de algo que se asume que se sabe, pero no. Así que asumo que el conocimiento es totalmente, ni siquiera se sabe lo que es, ¿no? Eh, Nosotros cuando queremos programar algo, lo que vamos, seguramente que, o sea, lo que como profesionales de ingeniería civil nos va a interesar resolver problemas que se resuelven quizás con programación, pero no nos va a interesar específicamente quizás saber de software en sí, ¿no? Uno cuando escribe un código, por ejemplo, en la computadora, puede ejecutar cualquier cosa que se le ocurra. O sea, por ejemplo, puedo poner una instrucción a la computadora que sea, por ejemplo, que se apague la computadora, que abra una ventana de algún programa, que haga algo sobre ese programa. Puedo también ejecutar cosas fuera de la computadora, es decir, puedo vincular la computadora con algún objeto físico. Ese objeto físico va a tener un sensor, por ejemplo, y yo lo que hago es identificar cuando algo pasa en ese objeto físico, en la computadora escribo un código que actúe en consecuencia. Es decir, no solo se remite a cosas que pasan dentro de la computadora, sino que nosotros podemos ejercer con nuestro código acciones sobre el medio externo. Hay una cosa que ya existe, pero que últimamente, al menos yo veo que se está impulsando mucho, es lo que se llama como gemelos digitales, que quiere decir medios físicos de que están en el mundo real, tienen una representación en el medio digital. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un puente, y ese puente le tengo asociada una representación eh, real time, entre comillas, o una representación caracterizada de ese puente en mi computadora, que es distinto a modelar ese puente. Porque yo cuando hago un modelo, por ejemplo, hay un programa que se llama CPCAD, por ejemplo, lo que sea, yo lo que estoy es modelando, es como que estoy haciendo un modelo de ese objeto que está afuera. Pero nunca entran en contacto el objeto de afuera con el modelo que yo tengo. Sino que lo que puedo empezar a hacer es traer información del medio y utilizarla a través de datos que voy reincorporando de ese medio dentro de mi modelo. Entonces tengo un modelo basado
en los fenómenos físicos y a su vez en los datos que estoy obteniendo de afuera. Todo esto lo comento no porque sea algo que veamos en la materia ni nada, sino porque creo que está bueno y una de las partes de la materia es descubrir, ¿no? Descubrir qué es lo que se puede lograr con todas las herramientas que veamos. Yendo a lo concreto de la materia, como decía antes de ir a eso, el código uno lo puede ejecutar en su computadora. Yo acá tenía abierto, por ejemplo, este es un IDE, se llama, como un environment o un espacio para una interfaz para escribir código. Esto es un ejemplo de un código, por ejemplo, que uno lo mira así, puede no entender nada, pero lo que uno tiene que llevarse de esto es que lo que está haciendo es darle instrucciones a la computadora. Entonces, en esta línea yo lo que hago es definir ciertas cosas y le voy diciendo hace esto, después hace esto, después hace esto otro, y la computadora lo va a hacer. Si yo quiero construir cosas como la que mencioné antes, que accionen sobre la computadora, sobre mi computadora, sobre un dispositivo de afuera, lo tengo que trabajar acá, sobre un IDE como este que está acá. Y voy generando un montón de archivos, que son los que están acá a la izquierda. Y va teniendo, todo tiene una estructura específica, ¿no? Los archivos se van intercomunicando también. Hay un archivo que ejecuta algo y hay otro archivo que depende de ese archivo anterior. Y así voy armando un código que se va haciendo cada vez más grande. Obviamente que no es simplemente tirarse a hacer, sino que así como nosotros cuando diseñamos un edificio o lo que sea, tenemos un procedimiento, cumplimos con ciertas normas, reglas y demás, cuando se construye esto profesionalmente, existen también, no es que uno simplemente escribe lo que se le ocurre y lo hace. En línea con eso iba a mencionar también que los diagramas de flujo que les explicó Juan la semana pasada son buenos, está bueno, creo que es una muy buena práctica hacerlos y que vale la pena que inviertan el tiempo en hacerlos antes de saltar a ponerse a hacer algo en código directamente, ¿no? Yo diría que el procedimiento sería primero saber cuál es el problema que tengo que resolver. Ustedes van a resolver una guía de ejercicios. Esa guía les va a decir, hagan esto, esto, esto y esto. Y antes de ponerse a escribir cómo se hace, tienen que pensar cómo lo harían y armar todo el caminito como le explicó Juan. Primero voy acá, después voy a este valor, calculo, y ahí arman el diagramita. ¿Por qué creo que está bueno eso? Porque es evidente que a medida que uno va avanzando en el conocimiento y si uno se dedica a esto, no va a hacer un diagrama de flujo para cada función o problema que se enfrente, ¿no? Pero sí lo va a aplicar cada vez en cosas más macro. Por ejemplo, cuando uno construye un software o un programa de estos, cada vez va incorporando más herramientas, ¿no? Entonces, primero empieza con una función que cumple una determinada tarea, por ejemplo, voy a sumar dos valores, y después, o sea, crea una función que suma dos valores. Y después lo que hace es, bueno, ahora voy a sumar, por ejemplo, por decir una pavada, ¿no? Los gastos que tuve de comida y los gastos que tuve de transporte. Y después lo que hago es pasarlo a dólar. Entonces empiezo a consultar cuál es la moneda que tengo, cuál es la conversión de peso a dólar que tengo. Eso lo voy a consultar en una fuente externa. Me voy a traer ese valor. Entonces la función deja de ser una suma, sino que ya empieza a usar valores de afuera. Toda esa arquitectura de dónde voy a buscar el dato, dónde lo guardo, qué voy a consultar, dónde lo saco, también es un diagrama de flujo, ¿no? Que es como la arquitectura, la infraestructura de lo que yo voy a estar construyendo. Entonces, no importa dónde, pero siempre ese diagrama o un esquema lo voy a tener que tener siempre presente. Yendo a lo concreto de la materia, van a tener trabajos prácticos que se van a entregar usando esta plataforma que se llama Google Collaboratory. ¿Por qué les mencionaba lo anterior? Con lo anterior me refiero a esto. No vamos a usar esto. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa en la materia es que ustedes aprendan a programar y a volcar en código tareas que actualmente realizan a mano o que solo saben pensarlas, pero no ejecutarlas para que la computadora lo haga. Eso es lo que nos interesa en la materia, no nos interesa que construyan un programa, un software. Entonces lo que Google nos permite es usar esta plataforma que se llama Google Collaboratory, como decía, que nos permite volcar, escribir texto y también código.
Lo que vale mencionar acá es que esto es como una máquina virtual de Google, ¿no? Es como que estamos en Google en este momento, no estamos en nuestra máquina. Estoy como en una página, acá en un link, estoy en Google Chrome, y estoy usando como existe Google Sheets, como existe Google Docs, existe también Google Collaboratory, que es para hacer código en Python. Haciendo código acá no me voy a poder comunicar con, como dije antes, con servicios externos, con no le puedo dar instrucciones a mi computadora estando en Google Collaboratory. Solo me voy a poder mover dentro de lo que estoy haciendo acá. Pero para el alcance que tiene la materia es buenísimo porque a ustedes aparte les ahorra todo el tema de descargarse y aprender un montón de cosas que tienen que ver con dependencias, porque uno cuando también trabaja empieza a usar quizás librerías y tiene que asegurarse de tener la librería necesaria, tiene que tener la versión del lenguaje de programación que va a usar, así como la aplicación, no sé, de WhatsApp se actualiza y tiene otra versión, los lenguajes de programación también. A veces se da una instrucción de una manera y el desarrollo del lenguaje evoluciona y se da de otra manera. Entonces, si yo tengo un programita hecho con el lenguaje versión 1 y no lo actualizo a la versión 2, mi programita sigue funcionando. Si actualizo a la versión 2, mi programita hecho en versión 1 deja de funcionar, porque ahora se manejan otras sintaxis dentro del mismo lenguaje. Entonces, con esto como que nos abstraemos, con el Google Collaboratory nos abstraemos y podemos trabajar tranquilos sin que tengamos problemas de ese tipo. Como les decía antes, nosotros le vamos a dar un link, que es este que está acá, por ejemplo, collab.research.google.com / etcétera, 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 que les va a aparecer algo como esto. Lo voy a recorrer todo. Lo que tiene son celdas, se llaman celdas, y lo que uno puede hacer es escribir texto, por ejemplo acá, o código acá. Esto es código y esto es texto, o Markdown se le llama. Ahora les voy a dar, la idea de esta primera clase no es ir y saltar directamente al código y ver toda la sintaxis como es, sino eso lo vamos a hacer la semana que viene. Pero ahora es para que ustedes se lleven esto y quizás algunos, si es muy interesado o le interesa, que también pueda empezar a ir interactuando. Esto es muy sencillo, en su cuenta de Google Drive, si pueden, háganlo ahora, si están todavía conectados. Vayan a su cuenta de Google Drive, a una carpeta cualquiera. Conteste uno a ver si está siguiendo y lo está haciendo, para validar. ¿Preferentemente con la de la facultad o cualquier drive? Sí, sí, puede ser, puedes usarla. Si tenés la de la facultad, pero si estás en la tuya personal ahora y no tenés abierta, la personal. Es simplemente para ver la dinámica de cómo. Con la personal también, una carpeta cualquiera que tengan ahí en Google Drive. Y lo que van a hacer es poner clic derecho en cualquier lado, así como cuando crean una hoja de cálculo o por ejemplo, una presentación de Google Slides o de Google Doc. Y van a poner más y van a poner acá Google Collaboratory. Y van a poner crear una carpeta compartida. Acá yo porque estoy en una carpeta compartida justamente, pero si ustedes están en su unidad no les va a aparecer esto. Y esperan que se le abra la ventana con el Google Colab. ¿Lo pudieron hacer esto? Sí, sí. Ok. ¿Alguno tuvo un problema al hacerlo? Bueno, asumo que no. No, profe. Ok. Acá lo primero que deberían hacer es cambiarle el nombre, por ejemplo, ponerle práctica 1. Y acá van a empezar a desarrollar. Nosotros ya les vamos a dar, como dije antes, acá no veo, no me deja como ver esto. Ahí está. Les vamos a dar algo como que ya tiene, que va a venir así, como con un título y con los ejercicios, y va a tener espacios en blanco seguramente, ¿no? Quizás en un lugar diga, cree una función, por ejemplo, yo voy a poner acá, por ejemplo, text, pongo text ahí, acá, y me va a aparecer una celda de texto, hago doble clic y voy a poner, por ejemplo, crear una función
que sume dos valores. Y pongo Shift Enter. Prueben a hacer eso también ustedes, así. Vamos viendo. Y acá creo una función que sube dos valores, lo puse en una celda de texto. Y acá tengo generada una celda de código. Si no la tengo, ponen acá y ponen más code. Y si quieren eliminar una celda porque no quieren ver tantas o generaron muchas, acá le pueden poner el delete cell y la borro. Entonces acá vamos a generar una función que sume dos valores, por ejemplo. ¿Qué puede ser una utilidad? ¿No? Con esto van a poder ver, por ejemplo, cómo funciona una calculadora. Puede ser una calculadora, por ejemplo. Pueden crear su propia calculadora. Claramente no vale la pena crear una calculadora porque ya existen calculadoras. Ustedes van a terminar creando cosas que sean realmente útiles y que les terminen solucionando problemas, pero por algún lugar hay que arrancar, ¿no? Ustedes van a ver lo que primero, para empezar, tienen que saber que el lenguaje de programación tiene varios tipos de datos. Esto, como aclaración también, acá en introducción de Python es una notebook que tiene todo explicado, se las vamos a compartir. Y van a ver muchos ejemplos. No quiero, esto quizás la semana que viene empecemos a ver más en detalle todo esto, pero para no perdernos en los tipos de datos y demás, porque podemos estar con mucho tiempo, les quiero mostrar más o menos cómo funciona crear una función, y seguramente no, quizás es una pavada igual, pero después vamos a ir a partir de la semana que viene viendo todos los tipos de datos que hay. Si quisiera crear una función que sume dos valores, simplemente lo que tendría que hacer es poner def. Las funciones tienen dos cosas importantes, ¿no? Las defino y después las llamo. Cuando las defino, estoy como diciendo qué hace la función, y cuando las llamo, las estoy usando. Es como que le estoy diciendo, ahora te quiero usar, y usámela en este caso. Entonces voy a poner def suma. Siempre cuando quiero definir una función pongo def suma, y voy a poner a, b, como si fueran dos parámetros, y pongo 2 puntos. 2 puntos es como para cerrar la definición de la función. Pongo enter, y acá voy a poner, por ejemplo, resultado, res de resultado es igual a más b. Y ahora lo que voy a poner es return, que significa como es el valor que quiero que la función devuelva, es res. O sea, quiero que devuelva el valor res. La función siempre es lo mismo. Es un input, son valores de entrada, un procesamiento interno y un valor de salida. Entonces la función la podemos ver como una caja negra. No es una caja negra porque yo claramente puedo ver, acá lo puedo ver, que res es igual a A más B, pero lo que quiero decir es que le entran cosas, esas cosas se manipulan entre sí y con cosas de afuera, y salen cosas. Las cosas que entran se ponen acá y se llaman argumentos de la función, y las cosas que salen se ponen acá, que es el output de la función. Una buena práctica de esto es poner lo que se llama el docstring. Un string, siempre string se le llama lo que es formato texto, y docstring sería como la documentación. Acá ponemos 3 comillas, 3 comillas, perdón, ponemos 3 comillas, 3 comillas, y lo que suele ponerse acá es qué hace la función. Por ejemplo, esta función suma dos valores y devuelve el resultado, y después se pone los parámetros, y se pone A, sería como el término 1 de la suma, B, término 2 de la suma, y acá se le pone, no me acuerdo exactamente, hay una forma, después lo voy a chequear, pero creo que se pone, no, acá vamos a ponerle, esto es un int, o puede ser un float también, pero vamos a poner que es un int. Acá con lo que detallo es el tipo de dato que es. Int significa valor entero. Y acá, y después le pones, acá se pone también salida o return, y se pone res, que es un int también. Entonces lo que estoy diciendo acá es que a la función suma
se encarga de, esta función suma dos valores y devuelve el resultado, y entran como parámetros dos valores, A, que es un entero, un número entero, B, que es un valor entero, y una salida res, que es un valor entero también. Y acá pongo Shift Enter y guardo la función. Ahora tarda un poquito porque recién se inicia la notebook, pero después ya se hace todo rápido. Profe, eso que está puesto entre 3 comillas, ¿es solamente texto para saber qué hace la función? Exactamente, sí. Bien. Vos deberías, si abrís el archivo, vos cada vez que vas generando, te vas generando cada vez más cosas. Y una cosa importante de las funciones es que uno debe evitar el conector i cuando dice que hace la función. Si yo acá hubiera puesto, por ejemplo, en realidad este devuelve el resultado lo puse para que, como para que quede claro, pero en realidad termina acá. Esta función suma dos valores, es lo que hace. Si yo acá hubiese puesto suma valores y le agrega, no sé, una multiplicación por otro valor, acá ya sería, este i me está dando la idea de que esta función está cumpliendo más de una tarea a la vez. Acá yo podría reformularlo y decir, está haciendo el producto de la suma de dos valores. Y ahí se me va este i. Pero este i es más conceptual, es como decir, si yo tengo una función que hace muchas cosas al mismo tiempo, es porque la necesito desacoplar. Entonces, lo ideal es que las funciones queden lo más compactas y con un objetivo bien concreto, ¿no? Después las combino como quiera, pero el tema es que nos queden compactas para que después sean reutilizables también. No que nos queden cosas muy complejas que resuelvan un problema muy específico, sino que resuelvan problemas chiquitos por separado y después un problema, después el código completo las va usando. Pero sí, es más que nada para eso. Y acá, en línea con lo que vos comentabas también, generalmente hoy en día, más todavía, los códigos son compartidos entre las personas. O sea, hoy casi nadie desarrolla solo. Empieza solo, pero naturalmente empieza a generarse una contribución al mismo código por un montón de personas. Existe algo que los voy a compartir acá, que se llama GitHub, que es un... no tengo la sesión inicial. A ver si lo tengo acá. GitHub, que es un espacio donde la gente sube sus códigos. Por ejemplo, si yo voy acá, voy a levantar uno, por ejemplo, main.py, y acá tengo todo un código, la gente empieza a colaborar. Entonces, por ejemplo, acá dice Georgina colaboró con X cosa, y otra persona puede venir y realizar modificaciones en el mismo código. Y ahora lo que voy a hacer, lo último, es asignar es llamar a esta función. Acá la definí. Si quiero poner un comentario aislado, puedo poner un signo numeral y pongo definición de la función suma. Y acá voy a poner llamar a la función suma. Voy a poner, por ejemplo, suma, por ejemplo, de dos valores, 4 y 3, y me da 7. Si yo pongo 4, 3 por 2, creo que acá se funciona, ¿no? 14. Entonces acá si yo sumo, hago 4 más 3, 7, por 2, 14. Y después puedo empezar a hacer lo que quiera. Y a ello como que voy resolviendo problemas aislados con funciones, y lo que voy haciendo es, me llama modularizando mi código, ¿no? La idea es que el código no sean todas líneas tiradas por todos lados, sino que tenga una estructura modular. Modular en todos los sentidos, ¿no? En términos de funciones, voy agrupando código en funciones. Después hay otro tipo de, lo que se llama programación cuando es orientado a objetos, que lo que hago es generar clases. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando con, por ejemplo, elementos estructurales, y un elemento columna viene dado por la base, por la dimensión 1, la dimensión 2 y la altura, o sea, las tres dimensiones, y por ejemplo el módulo de elasticidad que tiene, esa es la clase que se puede llamarlo de dos maneras, objeto, columna, y yo cada vez que quiera usar una columna lo que voy a hacer es llamar a ese objeto
asignarle los valores que quiere y ya me queda como guardado el elemento columna que tiene una determinada dimensión A, B y C y un módulo de elasticidad cualquiera que quiera. Entonces no voy a tener que estar todo el tiempo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no quiero confundir. Creo que para esta primera aproximación a lo que es el lenguaje y la plataforma de Google Colab, está bien, que es lo que quedó pendiente de ver la semana pasada. Y nada, la semana que viene vamos a tratar voy a tratar de tener armado algún ejercicio que involucre la creación de quizás de funciones, la definición de variables. Acá, por ejemplo, lo que estoy haciendo es definir una variable, res, y entonces lo que hago es guardar en res, en un espacio de memoria, la suma de a más b. Pero bueno, son como muchas cosas que está bueno ir viéndolas de a poco, pero tampoco perderse en la teoría, ¿no? Sino ir viendo que generar una función no es algo de otro mundo, y creo que la mejor forma de aprender, más allá de la teoría de qué tipo de dato es, qué formato tiene, y ese tipo de cosas, es sentarse y uno mismo, por más de que yo acá esté hablando y explicando, o cualquiera de nosotros, en lo que refiere a programación, ¿no? La teoría es como que sirve, pero también sirve que ustedes mismos se sienten y creen funciones, por ejemplo, creen una función promedio, creen una función que, por ejemplo, están resolviendo un problema de, no sé, de una materia en estabilidad y creen una función que calcule el momento máximo, creen una función que... y así se van a dar cuenta que cuando se quieran dar cuenta empezaron a armar muchas cosas, pero creo que esa es la forma de aprender esto, es con práctica y trabajando. Una cosa que quería mostrar también es que acá si yo le pongo, si no me equivoco, time, me cuenta cuánto tarda, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo rápido, que esto es lo último. Voy a crear, esto no le den interés. Voy a mostrar un ejemplo. Eh, denme un segundo. Ahí está. Fíjense que acá, supongamos que mi objetivo como ejercicio es generar una lista de 5 valores entre 0 y 4 que vaya saltando de uno en uno. Es decir, que me genere esta lista, perdón, ahí dije lista y asumo que ustedes lo saben, pero una lista es una lista de valores, como dice la palabra. Es como un vector que tiene valores adentro y están separados por una coma. Y yo podría acceder a cada uno de estos valores, pero esto lo vamos a ver la semana que viene. Acá quiero decir otra cosa. Quiero generar esto, 0, 1, 2, 3, 4. Una lista que tenga valores entre 0 y 4 y vaya de uno en uno. Fíjense que yo acá generé dos códigos distintos. La lista la guardo en esta variable que se llama A y la muestro. Si yo la pongo solita a la variable al final, como que me la muestra acá. Fíjense que yo acá generé este código para generar la variable A, y acá generé otro. No importa qué hace adentro, lo único que quiero que quede en evidencia es que para lograr el mismo objetivo de generar esta lista, usé dos formas distintas. Es decir, cada uno va a poder tener su forma de generar su código. Y va a estar bien. Es decir, si uno de los ejercicios dice generar una lista entre 0 y 4 que vaya de uno en uno, y alguien lo hace así y otra persona lo hace así, el output es el mismo, es literalmente el mismo. Y van a estar bien los dos. Ahora bien, si vamos a un nivel 2 de sofisticación, lo que tenemos que ver es que tarde lo menos posible. Cuando uno va a empezar a generar código y va empezando a crecer, empieza a tomar mucha importancia cuánto tarda la computadora en
en ejecutar un determinado código. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no puedo estar, no es lo mismo. Por ejemplo, en esta simple código que es muy cortito, la diferencia es en nanosegundos, ¿no? Pero si yo empiezo, esa diferencia en nanosegundos se va como, y de repente capaz puedo optimizar el código que tarda 3 horas en uno de 1 hora, o uno de 20 minutos en uno de 7 segundos. Entonces eso es muy importante y es uno de los grandes temas, ¿no? Ya cuando uno agarra cierta gimnasia, deja de hacer cosas como esta, no importa qué es lo que tiene malo esto en este momento, y empieza a hacer cosas como esta, aunque generen el mismo resultado. Pero lo que quiero decir es que ustedes ahora, cuando empiezan a hacer ejercicio, no piensen en hacerlo lindo o hacerlo rápido, piensen en que funcione. Y después, sí, uno va tratando de que funcione rápido. ¿Por qué esta forma es mejor que esta? Bueno, acá hay una forma de medir con este comando, porcentaje time, y te dice cuánto tarda. Acá tardó 19 y acá tardó 22. Es decir, este hizo más rápido que este. Y así porque puse un rango entre 0 y 5, pero esta forma, que se llama vectorizar, lo que estoy usando es haciéndolos en la misma lista, en vez de ir agregando valores a esta otra, se termina siendo mucho más rápido este. Y si yo hago un for, que es no importa qué es en este momento, con un montón de otras cosas, la diferencia termina siendo cada vez más grande. Pero bueno, era solo mencionar eso, y la semana que viene iremos yendo bien a grano de esto, y si tienen tiempo en la semana, ¿sí? Para ir jugando, creo que está bueno, y creo que ahí es donde más provecho se saca, más allá de la materia, más allá de todo, que van a tener que hacer ejercicios todos durante la materia con esto, y seguramente se les pidan cosas así, pero la mejor forma de hacerlo, y creo que vale la pena, es que ustedes lo vayan ejercitando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya Sí, quedado? los comentarios con numeral y con comillas, ¿qué diferencia tienen? El de numeral es solo para una línea. Fíjate, yo ya voy abajo, ya no me lo tomo. El de las comillas, lo que me permite es, fíjate que yo acá meto un comentario en varias líneas al mismo tiempo. Es la única diferencia. Gracias. Los del numeral generalmente son, por ejemplo, si yo pongo acá res, a más b, y acá le pongo, por ejemplo, guardo la suma, el resultado de la suma en la variable res. Y lo pongo acá al costadito. Que no, es una buena práctica, entre comillas, ir comentando todo, pero tampoco tanto. No puedo tener comentarios por todos lados. Acá pongo devolver. No, esto no va. Tengo que tener un comentario, pero tampoco llenar de comentarios todo, porque si no se vuelve algo. Si tengo que comentar mucho es porque el código no es explícitamente claro con lo que está haciendo, ¿no? Profe, una consulta. ¿Qué devolvía int? O sea, ¿o qué significa que le ponga int a la variable? Es un número entero. Simplemente eso. Si Gracias. yo pongo, por ejemplo, creo que como era, está ahí. ¿Qué? Ah, listo, ahí está. Ah, Si yo, por ¿cuánto ejemplo, es al final cada uno? si yo pongo a igual a 1, por ejemplo, ¡Cochina! ¿Qué dice? ¿Qué vas a ir al baño? Micrófono, por favor. sí, no sé quién está hablando. No sé quién había preguntado antes lo del int, pero fíjate que si yo Yo, defino yo, yo, pero a igual a 1 y sí. pongo type, que es una forma de ver el tipo de dato que es a, me tira int. Si yo le pongo 1.4, me tira float. Float es como con punto flotante, que sería cuando tiene coma, ¿no? Ah, listo. Está bien, está bien. O sea, solo Entonces le yo dijimos que A puede ser números enteros, nada más. Eso prácticamente dijimos. Exactamente, exactamente. Acá, si yo le pongo, por ejemplo, 4.1, va a funcionar. 14.2 me da, por multiplicar por 2, ¿no? Va a funcionar. Pero si yo en el desarrollo de la función, si yo lo armo de tal manera que no me toma uno con puntos con decimales, que un float, me va a tirar error. Entonces yo acá le tengo que especificar al usuario, al que está leyendo el código, que el parámetro siempre tiene que entrar en valor int. O lo que sea. O float, le podría poner. Ah, listo, listo. Generalmente si es un float, vos ya le pones float. Por más que después termine siendo un valor entero, ¿no? Otra consulta. Las partes de arriba,
En la parte que dice res y A y B, ¿esos espacios se generaron solo o lo pusiste vos? Estos Claro, esos es espacios. O sea, una ¿significan algo o solo una cuestión de poner un espacio y separarlo? muy buena pregunta. Es identar el código, es como una identación que se hace, y es obligatoria en este lenguaje. En todos los lenguajes creo que no lo es, pero yo pondría suma, por ejemplo, suma, A, B, y ya sea casi le pones enter porque estoy en un IDE, o sea, Google Colab entiende que estoy en Python. Cuando pongo enter me lo tira acá. Pero yo Claro. pondría acá res igual A más B, y pongo return res, me tira error. Expected an indented block, o sea, espera un bloque, un espacio identado. Entonces seleccionas y le pones tab y ahí te lo tira. Lo mismo si yo, por ejemplo, acá quisiera poner otra cosa, for i in range 0,1, acá con lo que estoy iterando, también tengo que identar. Esto le agarras la mano muy rápido a esta identación, te vas a dar cuenta muy rápido, son pocos escenarios en los que tenés que saber. Igual con los sistemas de hoy donde se escribe código ya te va tirando como alertas, ¿no? Sí, tengo que identar acá. Pero está buena la pregunta, sí, tenés que meterlo el código identado acá. Ah, listo. ¿No? Gracias. No. Profe, yo tengo una duda. Sí. Una vez que definimos la función, después abajo, ¿cómo hago para llamar la función, digamos, entre comillas? ¿Cómo hago para que sepa que tiene que cumplir la función que está arriba? Porque está como escrito aparte. ¿Se entiende? Simplemente es el nombre de la función sin el def. Ah, ok. O sea, si yo creo, por ejemplo, la función def producto A, B, y acá pongo return, no tengo que generar una variable intermedia, puedo poner return A por B, o sea, devolveme A por B. Y acá pongo def producto, yo acá mismo puedo poner producto, por ejemplo, de 4 por 3, me tiene que dar 12, perdón, puse 4, lo que pasa en los parámetros acá. 4,3 me da 12. Y acá lo que puedo hacer es ponerle más suma de, por ejemplo, 1 más 1 o 1 más 2. 4 por 3 me da 12, 1 más 2 me da 3. O sea, me tiene que dar 15 este resultado. Ahí está. Entonces yo las voy llamando como quiero. Y si acá le quiero sumar el producto de, no sé, 5 por 1, o sea, me tiene que dar 15 más 5 por 1, 20. Ahí me da 20. Y las voy llamando como quiero. Bien, bien, perfecto. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Profe, quería preguntar si cuáles eran los programas que vamos a necesitar para el desarrollo de la materia, si solo este o algún otro más. Muy buena pregunta. No van a necesitar ninguno. Por lo que yo ahora estoy pensando, no se me ocurre ninguno. Incluso este no es ningún programa, no lo tienen que bajar, no tienen que hacer nada. Simplemente, como mencioné antes, van acá, una carpetita, ponen más Google Collaboratory y listo. No necesitan instalar nada ni nada por el estilo. Ah, y en el caso de los TPs, ¿qué hacemos? ¿Copiamos el código y lo ponemos o lo bajamos en algún tipo de este archivo, no sé cómo se llama, Colab Sí. y lo subimos o hay una forma de, no sé? Bien, eso es simplemente, le vamos a pasar el link, como está acá, por ejemplo, ustedes lo van a abrir, van a hacer este. Lo que van a poner acá es File, Save a Copy in Drive. Cuando aprieten acá, se les va a generar una copia en su propio Drive, se les va a aparecer acá. Y lo Sí. que van a hacer es modificar esa copia. ¿Se entiende? Igual esto se lo voy a aplicar bien la semana que viene cuando presente el todo perfecto. Pero lo único que es una pavada, van a abrir el que nosotros le pasemos, que va a tener como celdas en blanco, que ustedes van a tener que generar ahí la respuesta. Van a poner File, al que nosotros le pasamos, Save a Copy in Drive. Y cuando creen una copia en el Drive, se les va a abrir su copia. Ven que dice Copy of Introduction Python. Y este es de ustedes. Este es el que nosotros le pasamos, que no van a tener ustedes posibilidad de modificarlo porque va a venir como protegido. Cuando generen la copia se les va a generar el de ustedes. Supongamos que acá la respuesta es A es igual a 4 más 3, más 2, por ejemplo. Lo ponen ahí y lo que van a hacer es ponerle save, file, guardar y nos van a pasar el link
del Google Colab con su respuesta, y acá hay una forma también de guardarlo como PDF. Download, print, acá ponen print, y después se los guarda en PDF, entonces esto le queda como un informe. Ah, listo, listo. Pero eso no te preocupes, en la semana que viene les muestro todo el proceso perfecto de punta a punta. Pero sí, Pero, no tienen que instalar nada ni nada por el estilo. bárbaro, profe, pero todavía no hay ningún trabajo práctico. No, que tengan que hacer ahora no. La semana que viene, la semana que viene seguramente sí. Bueno, por ahora estaban, ¿no, Juan Pablo, los ejercicios, ¿no? De diagramas. Sí, están subidos al campus los ejercicios de diagramas. Y algo que no llegamos a ver la semana pasada, creo es, o tal vez sí, no me acuerdo, con qué aplicación los podían, si los quieren hacer en computadora, que pueden usar la aplicación de Google Diagrams, que es como este Collaboratory, es parte de lo que ofrece Google. Busque acá, ¿no? Sí, es el diagrams.net. Y también es en línea. Ahí creo que les pide unos permisos especiales, pero ¿Cómo pero selecciona digamos, acceso? Nunca entendí. ¿Por qué acceso a qué? si querés lo muestro que lo tengo acá abierto. Dale. Pero les va a pedir unos permisos, pero digamos, no hay problema. Y es una aplicación gratuita. Yo ya lo tengo acá, porque lo vengo usando, en estos 9 puntitos al final. Tengo este diagrams.net. La primera vez que lo usan les pide unos permisos, por ahí tengan que darle a aceptar algo. Y ya después es crear un diagrama y lo pueden guardar, lo crean en blanco. Y les pregunta si lo quieren guardar en Google Drive o si no quieren guardarlo en Google Drive les da la opción de guardar en su computadora. En general lo guardo en Google Drive para que me queden. Con todo esto. Y En la ventana anterior tenías que, si lo querías guardar en la computadora, lo tenías que elegir ahí, el diagrama en blanco, y ahí te va a decir si lo querés en la computadora o en Google Drive. mi carpeta Ah, no, tendría que te haberlo dice. pedido antes eso. Es raro, ¿no? Sí. Nuevo diagrama básico. Bueno, ahí lo crea. Desde acá le cambian el título, le pueden poner, no sé, por ejemplo, ejercicio 1. Lo van a guardar con esta extensión. Y si lo quieren guardar, van a guardarse una copia. Y ahí les ofrece guardarlo en su dispositivo, que sería la computadora. A veces lo ofrece de una, a veces van a que hacer la copia, pero es lo mismo. Y ahí lo ponen, le ponen el nombre y lo guardan. La copia local, un nombre cualquiera, lo guardan en el escritorio y ya queda local. Y igual se puede abrir siempre con esta aplicación que es diagrams.net. Y digamos, una vez que ustedes terminaron de hacer su diagrama con todos los símbolos que vimos el otro día, le van a poner I de inicio, le pueden poner los conectores. No me acuerdo si todo esto lo mostré ya el programa este. No. Bueno, entonces se los muestro un poco más detallado. Este era el símbolo que habíamos dicho que se usaba para empezar y terminar un programa. Estos eran los que usábamos para las actividades, que pueden ser los rectángulos con las puntas puntiagudas o con las puntas redondeadas, es lo mismo. Pueden agregarse texto si quieren para explicar, o texto con título si quieren poner, no sé, ejemplo 1. Y un título que el enunciado del ejemplo. Estos son los que usamos para los condicionales. Los condicionales se van a conectar a los dos flujos del programa, el que sea la rama negativa y la rama positiva. Es decir, acuérdense que los condicionales siempre evalúan condiciones booleanas o binarias, digamos.
tienen dos posibilidades, sí o no. Por ejemplo, A es mayor que B, donde A es una variable que ya han definido antes, y B también. Y sobre las flechas pueden escribir texto si le dan doble clic y le ponen sí. Traten de que no les quede superpuesto la flecha para que sea más claro. Y lo mismo a esta le pueden poner no. Y digamos así van armando los diagramas. Le pueden poner colores y lo que quieran. Y una vez que terminaron de hacerlo, lo que pueden hacer es exportarlo. Van a archivo, exportar como, y lo pueden guardar como formatos de imagen. PNG es el que sale con el fondo transparente, JPG sale con fondo blanco en general. PDF y SVG son dos formatos vectoriales. Yo en general uso PDF. Pero bueno, depende de dónde lo vayan a guardar. Si van a hacer el informe, depende de dónde lo quieran poner, ¿no? Yo porque suelo escribir en LaTeX y se puede insertar un PDF. Por ahí si van a hacer el informe, si hubiera que hacer un informe en Word, les convenga un PNG. O si hay que hacerlo en el Google Colab, también les va a convenir guardar la imagen como PNG e insertarla. Y lo último que les digo es que esto también les permite escribir fórmulas si quieren con LaTeX. LaTeX no sé si lo manejaron ya, pero es un, digamos, es un text, es un sistema de escritura de archivos que está desde antes de Word y todo eso, y que sigue vigente. Ahora lo que se suele usar no es text puro, sino LaTeX, es lo más usual, aunque se puede seguir usando text. Y LaTeX, digamos, sirve para hacer procesamiento de texto. Entonces es como un equivalente libre al Word y a todo eso, pero es todo con código. Entonces si yo quiero escribir una fórmula, lo que termino escribiendo es un texto, y ese texto después se procesa y termina quedando una fórmula. Y así como eso todo. Si quiero hacer una lista, un itemizado, lo hago con código. Si quiero insertar una imagen, pongo la ruta de la imagen con código. Todo es con código, y eso es muy versátil, digamos, porque uno puede, todo lo que ve, lo puede definir a partir de un código. Entonces no hay que andar manejando tanto la interfaz y puede tener menos problemas cuando se trabaja con archivos grandes. Porque en última instancia son líneas de texto que no se corrompen. Y bueno, y esta es la ventaja que tiene, es que les deja escribir fórmulas en LaTeX. Por ejemplo, ahí les muestro cómo queda esto. ¿No te falta la barra antes de SQRT? Ahí me fijo. Sí, no. Sí, ahí lo pongo. Sí. Entonces lo tienen que poner entre dos símbolos de pesos, y para que esto funcione tienen que ir a extras, composición tipográfica matemática, y eso es lo que hace que se active el LaTeX, y entonces les quedan las fórmulas así. Que no es necesario que las escriban así, las pueden escribir en texto plano, pero así a veces queda más lindo. Es como el editor de fórmulas del Word. Claro. El editor de fórmulas del Word, de hecho, ahora, en las últimas versiones, no sé desde cuándo, pero en las últimas versiones seguro, admite que escriban cuando ustedes van a insertar y ponen una ecuación, les deja que la escriban en LaTeX. Pueden seguir usando todo esto que estuvo siempre, pero también ahora se puede escribir en LaTeX y lo entienden. Ven que cuando le dan Enter se compila y queda el código. Pero bueno, el LaTeX digamos, sirve para mucho más que escribir ecuaciones, pero uno de los fuertes de LaTeX es que sirve para escribir ecuaciones, pero no es algo que yo quería. Lo que yo quería era mostrarles esto, digamos, qué es lo que pueden usar si quieren para hacer la guía de ejercicios. Dicho eso, si no hay dudas, lo dejamos a Claudia. ¿Dudas? Si no, ya sigue Claudia. Bueno, si no, en la próxima mostrás, ¿no es cierto? Voy a dejar de grabar.